Hola, muy buenas noches a todos. Iniciamos siendo las 7:35 de la noche en Colombia. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante de urgencias urológicas. Quiero darle la bienvenida en nombre de Revisiones Virtuales a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados en este espacio netamente académico y de gran aprendizaje para todos. Para mí es un gusto presentarle a nuestra ponente el día de hoy, la doctora María Camila Martínez, médico residente de segundo año de urología. A nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les recordamos que al momento de preguntas y o aportes, por favor se identifiquen con su nombre y especialidad. Doctor Hernán Cataño, residente de urología de segundo año, al igual que sus compañeros de segundo año, Cristian Ospina, médico residente de segundo año de urología. Desde Argentina, el doctor Rafael Salgado, médico residente de segundo año de urología. Además, tenemos en conexión a la doctora Josefina López, residente de tercer año de cirugía general en Argentina, y al doctor Daniel Torrado, residente de cuarto año de urología. Entonces, muchísimas gracias por estar. Entonces, vamos a tratar de entrar en materia. ¿Cuándo nosotros nos llega un paciente a la urgencia y podemos pensar que puede tener un trauma genitourinario? Bueno, la hematuria es el signo que más comúnmente lo vamos a encontrar, pero es importante entender que el grado de hematuria no nos va a decir la gravedad del trauma. Hay una correlación que puede que incluso los traumas más avanzados cursen sin hematuria. La hematuria puede ser micro o principalmente macroscópica, pero recordemos ahorita y vamos a explicar el por qué el hecho de que haya ausencia de hematuria no significa de que hay un trauma de pronto de grado mayor. ¿Qué también nos puede enfocar? Las fracturas de las costillas bajas, un hematoma o dolor en flanco, una inestabilidad o dolor pélvico, paciente que llega con retención urinaria en el momento del trauma, hipermovilidad prostática, fractura pélvica. Las fracturas pélvicas están muy ligadas a los traumas genitourinarios y ahorita las vamos a ver. Bueno, vamos a empezar hablando con el más frecuente cuando hablamos de urología, es el trauma renal. Es del 1 al 3% de todos los casos en trauma. El 90% van a ser traumas menores, de un 80 a un 90% van a ser traumas cerrados. Y un 10 a un 20% van a presentarse como heridas por arma de fuego o penetrantes. Pero ¿cómo es el mecanismo del trauma? Principalmente empezamos que lo más frecuente es que el paciente sea un accidente de tránsito, una caída, un impacto lateral en flanco, una herida por arma de fuego, una herida cortopunzante. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco de la anatomía para así poder explicar y entender un poco mejor las imágenes y adaptarlas dependiendo a lo que nos muestran los libros y lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Esta es la cara que todos ponemos cuando decimos que vamos a hablar sobre anatomía, fisiología, sobre irrigación. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy ameno y muy rápido para poderlo entender. Bueno, vamos a ver un breve repaso de la anatomía. Y aquí tenemos nuestros riñones, órganos retroperitoneales, que desde ya nos dimos cuenta de que están relacionados con diferentes estructuras a su alrededor, ¿cierto? Entonces, acá tenemos unas estructuras vasculares. Del lado derecho, principalmente, está más relacionado con la vena cava y del lado izquierdo con la aorta. El riñón izquierdo con la aorta. Entonces, podemos ver a su alrededor que, por ejemplo, en el caso del riñón derecho, está un área hepática, un área suprarrenal, un área duodenal en su parte medial, un área cólica, un área yeyunal. Y del lado izquierdo también tenemos relación con el área suprarrenal, el área gástrica, el área esplénica, el área pancreática, el área cólica y el área yeyunal. Bueno, es algo muy importante entender qué va de anterior a posterior. Y para eso se propone una normotecnia llamada BAU, para entender que primero va vena, luego va arteria renal y luego va el ureter. Entonces, es importante entender esto y ya poco a poco lo vamos a ir entendiendo el por qué. Bueno, visto desde el punto axial, podríamos ver aquí un riñón cubierto de su cápsula y de una grasa perirenal. Entonces, vemos que el riñón a su alrededor está bastante protegido. Vemos también una fascia renal y una grasa pararrenal. Mirando desde otro punto de vista, podríamos ver aquí el riñón
con su pelvis renal, su continuación como ureter, sus cálices mayores, sus cálices menores y las pirámides renales. Entonces, la cápsula y las regiones que están alrededor del riñón, digamos que van a generar como una protección al mismo, y por eso es más frecuente también ver traumas traumas grandes que por lo general también se asocian con trauma renal. O sea, por lo general un paciente que tiene un trauma renal siempre hay que valorarlo en conjunto con cirugía general para así descartar algunos otros tipos de trauma. Bueno, con esta imagen quiero que quedemos con la idea de que las arterias renales en una persona, pues lo más común es que cada riñón tenga su arteria renal. Cuando ya está en la parte renal, ocurren unas divisiones y se vuelven segmentarias a los lóbulos. Es importante saber que los riñones no tienen circulación colateral en la parte arterial como de pronto otros órganos. Entonces, ¿esto qué no significa? Que si hay una lesión de una segmentaria, va a haber un infarto segmentario. Y esto se va a traducir en necrosis de la parte que está irrigada. Entonces, el trauma renal, cuando hablamos de trauma renal, hablamos también de lesiones de parénquima, lesiones vasculares y lesiones del sistema colector. ¿Cómo vamos a evaluar de pronto nosotros un paciente que nos llega? Bueno, por lo general cuando lo va a ver urología ya lo ha visto un médico general o lo ha visto el cirujano general y entonces ya encontramos al paciente un poco más estable. Pero lo más importante es valorar el estado hemodinámico del paciente, ver las lesiones sugerentes que tenga. Con los resultados de exámenes nos basamos mucho en el uroanálisis, en el hematocrito, la creatinina para evaluar la hematuria y la función renal basal. Imagínense, esta parte es muy importante porque aquí vamos a ver el grado de daño renal que tiene el paciente, si tiene alguna patología persistente. En mi ejemplo, hay veces que los pacientes, el trauma no fue tan significativo, pero tienen una hematuria que es muy consistente y puede hacernos pensar que el paciente tiene una patología como un quiste o un aneurisma, un pseudoaneurisma, alguna patología congénita o alguna malformación que nos puede agravar el cuadro actual. Importante saber el riñón contralateral. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque muchos pacientes pueden simplemente tener una agenesia renal y no lo sabían antes, o simplemente los pacientes monorrenos. Entonces no es lo mismo tener un trauma renal en un único riñón que tener un trauma renal con un riñón contralateral normal. Las lesiones concomitantes, porque nos pueden ayudar las imágenes del trauma renal para valorar si hay una lesión concomitante u otros órganos asociados. O también en el caso de las fracturas. Bueno, importante entender que la tomografía es el estudio de elección y no es un uroTAC. Es una tomografía simple y contrastada en 3 fases. La ecografía se puede usar solo para el seguimiento, no nos va a dar un diagnóstico, no nos va a dar una conducta en el momento adecuado para de pronto hacer un tipo de, superior a la tomografía. La pielografía solamente si no hay TAC, pero tampoco es superior a la tomografía. En la resonancia magnética es poco práctica y la gammagrafía la usamos más para el seguimiento. Bueno, entonces vamos a entender por qué el TAC tenemos que hacerlo simple y contrastado y con 3 fases. La primera fase va a ser una fase arterial, que es en la primera fase de 30 a 70 segundos, cuando el contraste está en la parte vascular. Vamos a ver que aquí vamos, como su nombre lo dice, fase arterial, vamos a ver lesiones vasculares, si hay una presencia de un sangrado activo. Luego tendremos una fase nefrogénica, que ya el contraste ha pasado al parénquima, y podemos ver que es de 90 a 180 segundos. Aquí podemos ver contusiones, laceraciones. Y la tercera fase, que sería la fase tardía, que sería de 8 a 10 minutos. En esta podemos valorar el sistema colector. Es decir, ya aquí el contraste ha pasado al sistema colector y también de una vez podemos valorar la lesión ureteral. Entonces, como vemos, el trauma renal tiene que ser valorado en sus diferentes fases, porque un uroTAC o un TAC simple no nos va a enfocar en tratar a un paciente de la misma manera. Entonces, siempre pensar en un TAC simple y contrastado para cuando ya lo vaya de pronto a valorar el siguiente especialista. También le sirve mucho a cirugía general para ver las lesiones concomitantes de los otros órganos. Bueno, vamos a verlo. Entonces, aquí los grados y vamos a tratar de relacionarlos con las imágenes. Entonces aquí tenemos un grado 1, que es un trauma donde puede haber un hematoma subcapsular o una contusión renal. Es decir, aquí no hay laceraciones y aquí nuestro vago, nuestra vena, nuestra arteria, nuestro ureter, nuestro sistema colector está intacto.
¿cómo lo veríamos en un TAC? Entonces aquí vemos ambos riñones captando contraste, pero vemos aquí una semiluna que se podría ver claramente un hematoma. Vemos que no hay extravasación del contraste y este TAC simple y contrastado, perdón, nos sirve para valorar también lesiones en conjunto con cirugía. Otro ejemplo, a pesar de que este hematoma es mucho mayor, el tamaño del hematoma no nos va a hacer cambiar el grado, sino el simple hecho de que no haya, por ejemplo, una laceración en este caso. Y vemos el riñón contralateral normal. Bueno, en el grado 2, aquí ya hay un hematoma, pero el hematoma es perirrenal, está confinado y ya hay una laceración, pero la laceración es menor de 1 centímetro, pero no está involucrado el sistema colector. ¿Sí? Entonces, es decir, nuestra vena, nuestra arteria, nuestro uretero, nuestro sistema colector está intacto. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí vemos el hígado, sabemos que estamos, entonces, este es el riñón derecho, un riñón normal, que no se ve sin ninguna lesión aparentemente. El riñón izquierdo, donde vemos aquí que el parénquima tiene una laceración y que está rodeado de un hematoma. Entonces, vemos que el sistema colector no hay extravasación. Entonces, lo comparamos con un grado 2. Otro ejemplo. Aquí vemos del lado derecho el hígado, sabemos que este es el riñón derecho, y aquí vamos al lado izquierdo, vemos claramente que aquí está un riñón con un hematoma a su alrededor. Nos sirve mucho para ver estructuras adyacentes, nos sirve mucho para ver los órganos que de pronto también estén asociados a otros traumas, porque es muy frecuente por las relaciones que tiene el riñón de que también haya lesiones asociadas. Grado 3. Ya aquí, si el grado 2 hubo una laceración menor de 1 centímetro, en el grado 3 ya hablamos de que hay una laceración mayor de 1 centímetro, pero todavía no está involucrado el sistema colector. Es decir, todavía este paciente no tiene ni su vena, ni su arteria, ni el sistema colector alterado. Entonces lo podemos ver aquí en el TAC. Del lado derecho nos guiamos el hígado, este sería el estómago. Vemos acá el riñón exactamente captando contraste, aparentemente no se ve ninguna lesión. Y del lado izquierdo podemos ver claramente que hay una laceración que es más importante que la que habíamos visto en el anterior, ¿cierto? Pero que no hay extravasación del contraste. Bueno, por ejemplo, este otro caso, es importante ver a los pacientes no simplemente en la proyección axial, porque por ejemplo aquí no vemos la laceración que podemos ver aquí en el riñón izquierdo. Y entonces esto nos ayuda a enfocarnos un poquito más y a medirlo todas como las dimensiones del trauma que hay. Pero vemos que no hay ninguna extravasación del contraste. Grado 4. Bueno, aquí ya cambia un poco la cosa porque aquí, aparte de que hay una laceración renal, aquí ya se está involucrado el sistema colector. Y también puede haber una laceración arterial o venosa segmentaria con un hematoma contenido. Entonces ya aquí se está metiendo en un problema mayor porque ya aquí está alterado el sistema colector o puede haber una lesión vascular. Recuerden que les había dicho que pueden haber infartos segmentarios. Entonces, por ejemplo, este es el lado derecho, ¿cierto? Vemos que aquí el riñón en una parte está oscuro, es decir, aquí no capta contraste. Vemos que aquí hay un infarto segmentario. A pesar de que no hay extravasación, aquí hay un infarto segmentario y ya se lo vuelve grado 4. Vemos que el riñón contralateral no hay extravasación, es un riñón normal. Otro ejemplo, aquí podemos ver que sí hay extravasación del contraste en el lado derecho. Comparamos con el otro riñón. Siempre tratar de comparar con el riñón contralateral. Y muchas veces nos podemos llevar sorpresas de que el riñón contralateral, el parénquima se ve como un riñón atrófico, un riñón no viable, o muchas veces vemos que pacientes tienen malformaciones o simplemente tienen agenesia renal. Bueno, el grado 5, ya aquí esto es un riñón que no aguantó la presión y ocurrió un estallido renal o una avulsión completa del pedículo renal. Es decir, nuestra vena, nuestra arteria y nuestro sistema colector totalmente mal. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Comúnmente se le llama riñón mudo. Aquí podemos ver que no hay nada de captación del contraste del lado derecho. Comparamos con el otro riñón y digamos que este es el grado peor que hay. Y aquí hablando, en nuestro otro ejemplo, podemos ver del lado derecho, aquí nos seguimos con el hígado, vemos que el riñón del lado derecho está captando contraste y el del lado izquierdo es una masa totalmente heterogénea que fue posterior a un trauma
y pues vemos que claramente aquí no hay nada de contraste. Bueno, otro ejemplo que podemos ver, aquí nos vamos a dirigir al hígado, ya sabemos que esto es el lado derecho, vemos que es un riñón que no capta contraste, un riñón mudo, y vemos del lado izquierdo cómo hay una captación del contraste. Entonces, normalmente esto es lo que pasa, que llega el paciente con el grado 5 y un ejemplo le pueden pedir un TAC que no es el adecuado y pues a veces le dan tratamiento para la casa y resulta que si hay una abulsión o hay un del pedículo renal, pues aquí no va a haber hematuria porque no va a pasar a la parte urinaria inferior pues el sangrado. Entonces, digamos, hay pacientes que hay veces que se les ha mandado para la casa, pues no los urólogos, de pronto un trauma en un primer nivel y no sospechan, y esto es lo que ocurre después. Llega el paciente con una atrofia renal. Bueno, entonces, es importante también que tengamos claridad en qué tratamientos vamos a hacer. Y las imágenes son las que nos van a enfocar más en qué tipo de tratamiento hacer. Desde ya sabemos que la mayoría de los traumas renales van a ser de manejo conservador. La angioembolización es otra medida que se usa, pero pues no voy a profundizar mucho en ella, que tiene sus indicaciones exactas. Y el tratamiento quirúrgico se trata de reservar con unas indicaciones también muy exactas. Ya vamos a hablar de todo esto. Pero la mayoría de los traumas renales se podrían manejar de manera conservadora, si el paciente está estable hemodinámicamente. Bueno, entonces el manejo no quirúrgico, un trauma renal cerrado, el reposo en cama, y cuando hablamos de reposo en cama, es un reposo en cama absoluto. Laboratorios de control como hemograma, hematocrito, creatinina. Hay que tener una observación regular del paciente y hacer imágenes de control si el paciente lo amerita. Cuando hablamos de un grado 1 a grado 3, por lo general la conducta es ser más conservadores. Si el paciente se le puede ser conservador, si el paciente está estable y no tiene un trauma penetrante. Grado 4, hay un poco más de discusión entre ser conservador versus un tratamiento quirúrgico. Pero está aprobado en un grado 4, si es posible, hacer un tratamiento conservador. Cada vez las guías y cada vez la evidencia nos muestra mucho más en ser más conservador que quirúrgico en el trauma renal. Si hay una extravasación persistente, hay que derivar esa orina. Si hay una lesión arterial, usaremos una angioembolización. Entonces, todo va a ir en pro de tratar de preservar el órgano si es posible. Grado 5, sí se inclina un poco más por el manejo, obviamente, quirúrgico, y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ¿en quién vamos a repetir un TAC? Paciente que tenga presencia de fiebre, que lo estamos tratando, le estamos dando el manejo conservador, porque dar el manejo conservador incluso también es complejo porque tienes que estar tomándole las constantes vitales al paciente, llegar en acuerdo con él que es un reposo absoluto, que tenga un familiar que también esté pendiente de él. Disminución no explicada del hematocrito, un dolor intenso en el flanco que no cede o un trauma renal penetrante grado 4 o 5. Bueno, usando la estrategia PICO, vamos a valorar esta revisión sistemática donde vemos el manejo no operatorio como primera opción en trauma renal de alto grado, donde se comparó el trauma renal cerrado grado 4 y grado 5 comparando manejo no quirúrgico versus tratamiento quirúrgico, valorando la mortalidad global, la estancia y las complicaciones. No se llevaron a cirugía 535 pacientes y fueron llevados 252. Aunque hubo un poco de heterogeneidad en los estudios que se usaron, que fueron 7 estudios no aleatorizados, ellos concluyen que muchos de los pacientes pueden ser cada vez más dejados como un tratamiento conservador que ser agresivos, y la idea de esto ocurre porque la mayoría de los pacientes que van a ser llevados a cirugía van a terminar en nefrectomía. Entonces es muy difícil en realidad todos los desgarros y el trauma que tenga el riñón, poderlo reparar en conjunto con cirugía general. Claro. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos claras de cirugía? Un hematoma perirrenal expansivo o pulsátil, una extravasación de orina, lesión vascular grado 5 y una inestabilidad hemodinámica. Paciente inestable hemodinámicamente tiene que ir a cirugía. Bueno, con respecto al abordaje, no voy a profundizar mucho en el abordaje, pero debe ser un abordaje por línea media. Hay que hacer un control vascular, ya les voy a mostrar unas imágenes. Podemos usar azul de metileno para ver si el sistema colector tiene algún desgarro profundo, suturar vasos sangrantes, suturar el parénquima y aproximar la cápsula renal.
Entonces, en el caso de que, por un ejemplo, tengamos un paciente con una lesión en el polo inferior, podríamos hacer una nefrectomía parcial polar, quitar hasta donde haya el tejido necrótico y hacer un flap con aumento. Pero como esto no es siempre lo que ocurre, hay veces que son heridas penetrantes donde se podría reparar el sistema colector y cerrar la cápsula y usar material absorbible. Pero en realidad, la mayoría de las veces que se lleva un paciente a cirugía y no se pueden reparar, termina en nefrectomía. Bueno, con respecto al trauma vesical, que es el segundo en frecuencia, ocurre cuando hay un aumento repentino de la presión intravesical de una vejiga distendida y se asocia mucho a fracturas pélvicas. Traumas genitourinarios, siempre pensar que el paciente puede tener una fractura pélvica. ¿Y cómo ocurre este trauma? La vejiga está por debajo del peritoneo y hay dos tipos de trauma principalmente de la vejiga. El extraperitoneal, que es el más frecuente que vamos a ver, y el intraperitoneal, que es el peor. Y la razón está porque el material de la orina va a pasar intraperitoneal y va a llegar a las asas y puede dar una peritonitis química. Entonces, desde ya sabemos que las intraperitoneales van a ser llevadas a cirugía. La clasificación que tenemos son intraperitoneal, extraperitoneal y la iatrogénica, asociado mucho a los procedimientos ginecológicos. Y esto ocurre que ustedes van a ver que muy frecuentemente están los pacientes, un ejemplo, las mujeres que van para histerectomía siempre llevan sus sonditas, siempre el ginecólogo trata de verificar de que haya un retorno. Y esto es importante porque el hecho de pasar desapercibido una lesión en la vejiga, si no se identifica, debía ser reparada, igualmente en el uretero, que ya lo vamos a ver. Bueno, con respecto a los grados, entre más aumenta el grado, vamos a ver que aparecen las intraperitoneales. Entonces, intraperitoneal, debemos enseguida pensar que es un paciente que tiene que ir a cirugía para un reparo. Entonces, nosotros podemos ver en las imágenes, aquí podemos ver la vejiga y podemos ver la imagen de sol, donde se ve la extravasación del contraste, o en un cistotac, que es el examen de elección para el trauma de vejiga, podemos ver que hay extravasación del contraste. Entonces nos va a ayudar para ver si, por ejemplo, está en el espacio retropúbico, nos puede ayudar mucho para pensar que es extraperitoneal. O si está en el sentido donde están las asas intestinales, nos puede ayudar mucho más para saber si es intraperitoneal. Entonces aquí podemos ver cómo se ve la extravasación de la orina con el contraste. Entonces el tratamiento, la mayoría de las lesiones extraperitoneales por trauma cerrado se van a manejar de manera conservadora. Y la manera conservadora es conservación, derivación baja, es decir, una sonda uretral, y profilaxis. Tratamiento quirúrgico, prácticamente todas las intraperitoneales, y es muy frecuente que haya lesiones en el caso de las mujeres, no solamente vesicales, sino que también haya lesiones en vagina. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. Con respecto al trauma ureteral, es muy raro. La mayoría tiende a ser iatrogénico y asociado a procedimientos ginecológicos. Hay momentos donde de pronto durante suturas, en el momento de una histerectomía, el ureter es muy delgado, el ureter no se suele ver con facilidad y se liga o simplemente se lacera. Pero lo importante es, así como en vejiga, darse cuenta y poderlo reparar intraquirúrgico, porque si no posterior vamos a tener complicaciones. Entonces, el ureter continúa de la pelvis renal, ¿cierto? Tiene 3 estrecheces fisiológicas, que es la unión ureteropiélica, el cruce de las ilíacas, y antes de entrar a la vejiga, tiene la unión uretero-vesical. Bueno, entonces, con esto quiero mostrar que la mayoría van a ser distales. Y la razón de que la mayoría sean distales es porque esa es la parte donde más el campo desarrollan los ginecólogos o los cirujanos que de pronto accidentalmente ocurre la ligadura. Y la parte proximal sí es un poco menos frecuente, igual que la parte media. Entonces aquí podemos ver una imagen donde vemos que aquí está pasando un contraste exactamente normal. Y del lado derecho vemos que no hay paso de contraste hacia abajo. Entonces podemos ver aquí claramente en el TAC cómo se ve el ureter y cómo hay un urinoma. ¿Sí? Entonces el paciente, si nosotros no lo sospechamos en el momento de la cirugía
o no se le da un tratamiento inmediato, va a llegar posterior como si fuera un trauma renal, un cólico renal, y se van a formar urinomas, va a formar una hidronefrosis, puede generar infecciones, y esto si no se maneja a tiempo puede incluso perder la función renal. Entonces, el tratamiento intraquirúrgico debería ser, si en el caso de que se sospecha y se evidencia la lesión, un stent ureteral, que lo conocen como el doble J o cola de puerco. Otra opción que podemos usar también es la nefrostomía, que va directamente desde la pelvis renal hacia la piel, sale en una bolsa recolectora. Bueno, entonces aquí podemos tener un ejemplo de una ligadura bilateral. Vemos que no hay paso de contraste a la vejiga y vemos que ambos riñones están derivados con una nefrostomía, ¿sí? Entonces, un paciente que en un tiempo ligaron ureteres, ambos ureteres, y después ingresó con alguna sintomatología de dolor, de molestia, cólico renal, y le encontraron que no había paso de contraste. Y hay que derivarlo por alguna manera, ya que no se puede por acá, por el catéter doble J, por la parte inferior, toca por la nefrostomía. Con respecto al trauma uretral, son mucho más frecuentes en hombres, principalmente por la longitud de la uretra. Vamos a encontrar que la uretra del hombre se divide en anterior y posterior. Cuando hablamos de posterior se asocia mucho a fracturas pélvicas, y cuando hablamos de anterior también se asocia mucho a la fractura de pene, pero el principal vamos a ver que es un paciente que nos va a relatar que tuvo un trauma cerrado en caída por ahorcajada. ¿Y cómo vamos a ver ese paciente? Primero va a llegar con uretrorragia, puede llegar con retención urinaria, hematuria, disuria, y es importante ver qué es uretrorragia, porque uretrorragia no es lo mismo que hematuria. Uretrorragia es un sangrado rojo rutilante y la hematuria no es rojo rutilante, ¿sí? Esto ya enseguida nos pone a pensar, el sangrado de la uretrorragia es constante. Asusta mucho y asusta mucho a los familiares, pero lo importante es que si tienen un trauma uretral no intenten colocarle sonda. Con respecto a las imágenes, la uretrografía retrógrada es el examen de elección, y en el caso de las mujeres es ideal una cistouretrografía. Bueno, aquí tenemos unas sondas de diferentes colores, como lo pueden ver. Las sondas todas vienen con un color y dependiendo a eso tienen un número. Y dependiendo a eso vamos a usarlas en diferentes tipos de pacientes, dependiendo de la patología que ellos tengan, dependiendo si es mujer, si es hombre. Pero con esto quiero traer, porque intrahospitalariamente es muy frecuente ver traumas uretrales por mala colocación de la sonda. Y lo más importante es la lubricación. La buena lubricación de la sonda, porque no es ni una gota ni medio tubo, sino todo el tubo, para poder colocar adecuadamente una sonda. Entonces, paciente que tiene trauma uretral, no intentar seguir colocándole sonda. Si ya tuvo un sangrado, dejar al paciente quieto hasta que lo vea el urólogo. Bueno, trauma penoescrotal. Esta es la parte donde vamos a tratar la parte genital. Bueno, es del 30 al 60% de todos los traumas urológicos, y la edad de presentación más común de 15 a 40 años. Vamos a ver que el 80% van a ser por traumas penetrantes, se pueden asociar a la uretra, y los traumas escrotales es menos del 1% de los traumas en general. Ya yo les voy a mostrar unos casos clínicos. Con el mecanismo del trauma, con respecto al trauma cerrado, es muy frecuente ver que son pacientes jóvenes, pacientes que estaban realizando deporte. Con el coito es muy frecuente el trauma de pene. Va a relatarnos el paciente que mientras estaba teniendo relaciones sexuales sintió un chasquido y perdió la erección. También se puede presentar la luxación, puede ser un trauma penetrante por estrangulación, mordedura, herida por arma de fuego. Entonces, la anatomía del pene, tenemos básicamente primero la piel, luego un dartos, luego tenemos una fascia de Buch, tenemos una túnica albuginea que nos protege ambos cuerpos cavernosos, tenemos un cuerpo esponjoso que protege la uretra. Entonces, yo les había dicho que muchas veces podemos tener traumas de pene asociados a traumas uretrales también. Entonces, ya esto lo convierte un poco más complejo. El trauma de pene es una urgencia urológica. El paciente debe consultar inmediatamente y debe ser llevado a cirugía para explorarlo. Con respecto al escroto, el escroto tiene múltiples capas que tienen mucha vascularización y tiende a generar muchos hematomas. Entonces, por lo general, los pacientes son con traumas cerrados, es raro ver heridas penetrantes. Ya yo les voy a mostrar un caso clínico que me llegó a mí en mis primeros turnos de R1. Entonces, vamos a ver que el paciente tiene chasquido más detumescencia, el paciente estaba teniendo relaciones sexuales
En el caso del trauma de pene, nos va a decir que estaba en erección, sintió un chasquido, le dolió y perdió la erección. Y se va a generar la deformidad en berenjena, ya se las voy a mostrar. Un hematoma perineal. Y en el caso de los testículos, podemos ver que el paciente va a generar un aumento del volumen escrotal. La ecografía Doppler es muy buena y tiene una sensibilidad cercana al 100% para valorar un trauma testicular. Bueno, esta es la deformidad en berenjena que comúnmente vemos en un paciente que tiene una fractura de pene. Este es otro ejemplo que podemos tener. Y es importante siempre que el paciente consulte para poder hacer una exploración adecuada del mismo. Este es un caso que ya es mucho más grave porque aquí ya se involucra mucho la uretra y hay que hacer un realineamiento de la misma. Importante en los traumas uretrales, como ya les dije, no intentar seguir poniendo sonda porque nosotros si vemos al paciente y le vamos a colocar una sonda, lo tendemos a hacer vía endoscópica bajo visión directa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, usamos para los traumas de fractura de pene o de uretra, se usa en la cirugía las sondas de silicona. Este es un caso de estrangulamiento. A veces son autoinfligidos, a veces simplemente los pacientes se los ocasiona otra persona. Este paciente me llegó a mí en uno de mis primeros turnos. Tenía una herida cortopunzante en muslo, en la parte interna, y tenía toda la parte del testículo por fuera. Entonces, en estas heridas penetrantes en testículo hay que también actuar de manera rápida. Este fue el resultado. Inmediatamente él llegó, se metió a cirugía, y pues importante también porque valorar otras lesiones asociadas, porque en este caso entramos junto con ortopedia porque tenía también unas fracturas abiertas, expuestas en ambos antebrazos. También las heridas por cremallera, es muy frecuente que lleguen a la urgencia. Y en este caso, este es otro paciente que también es de nosotros, que en base del pene, un paciente con trastornos psicomotriz y trastornos psiquiátricos o algún familiar, no sabemos, en la base del pene le hizo como con una pita una estrangulación. Entonces el paciente estaba ya con el miembro prácticamente morado, llegó a la urgencia y pues lo que se hizo fue guardarlo, el urólogo reconstructivo lo guardó en el escroto y le hizo le colocó la sonda y pues recuperó mucho su color y mejoró para un segundo tiempo. Bueno, el trauma en general urológico no es fácil a veces de diagnosticar, incluso a veces tenemos que, por el mal acceso a la salud de los pacientes, los vemos después, pero es importante saber que si hay dudas, siempre van a tener a un especialista ahí, entonces es importante siempre consultarlo y consultar al urólogo si tienen algunas dudas, sobre todo en el trauma de pene, que sabemos que es una urgencia que si no se opera en las primeras 24 horas puede comprometer la funcionalidad y la parte sexual del paciente. Entonces, si tienen algunas dudas sobre algo, siempre llamen al urólogo. Muchas gracias. Ok, doctora, muchísimas gracias a usted. ¿Me regala la diapositiva anterior, porfa, antes de esta? Doctora, ¿me regala la diapositiva anterior, porfa? Ok, gracias. Muchísimas gracias a usted por su excelente presentación, muy ilustrativa y clara. Entonces, ahorita, por favor, los especialistas, si tienen aporte, y a toda la audiencia, si tienen preguntas, por favor, al chat. Hola, cualquiera de los especialistas, por favor, si toma la palabra y quiere hacer algún aporte, bienvenido. Ok, entonces, Lorena, por favor, tenemos ahí unas preguntas al chat para que las lea a la doctora.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Cristian. Veo una pregunta ahí que la diferencia entre el Urotac y el TAC simple contrastado. Ok, sí, claro, doctor, adelante. Pues el Urotac es la imagen de las vías urinarias. Sabemos que el Urotac es la única imagen que no tiene contraste. Las características siempre del Urotac para saber si está bien tomado tiene que ser un paciente que esté boca abajo, ¿cierto? Nunca va a tener contraste. Diferencia del TAC simple, que el TAC simple sí es una imagen que sí trae contraste, pero es un contraste oral, ¿de acuerdo? Y el TAC contrastado tiene tanto contraste oral como venoso. Y un aporte que quería dar ahorita cuando la doctora hablaba del trauma renal, es que cuando un paciente que tiene urgencias, además de hacer el control del hemograma, es importante también pedirle que se le da un tarrito donde él pueda orinar, para ir mirando cómo va cambiando la coloración de la orina, ¿cierto? Porque al principio va a estar hematúrica y ella con el reposo va a ir cambiando y va a terminar en un color de orina normal. Porque si empieza a empeorar esto, pues tenemos que ir pensando en el paciente que no se esté agravando ni esté complicando el trauma que tuvo. Ok, muchas gracias, doctor. Lore, porfa, para que sigas con las preguntas. No, pero no han hecho más preguntas por acá por el chat. Ok, yo las leo acá, entonces, y agilizamos. Bueno, hay otra pregunta para cualquier especialista. Clínicamente, ¿cómo podemos saber que un paciente con trauma renal amerita derivación a un tercer nivel, estando en primer nivel? Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Rafael Salgado. Soy residente de segundo año de urología acá de la Universidad de Buenos Aires, de acá en Argentina. Bueno, debemos tener presente que cuando tenemos un paciente con sospecha de un trauma renal, lo primero que debemos tener, como ya lo había mencionado la doctora, es primero que todo la estabilidad hemodinámica. Si es un paciente que está inestable hemodinámicamente, si tenemos alteraciones de los signos vitales, es un paciente que amerita atención en un tercer nivel, porque lo más probable es que tenga una indicación absoluta de entrar a quirófano. Todo paciente con trauma renal debemos evaluarlo inicialmente, clasificar el trauma renal, porque no todo trauma renal es indicatorio inmediatamente de una cirugía. Entonces, como podemos tener un trauma renal grado 5 que no es quirúrgico, podemos tener un trauma renal grado 4 que sí es quirúrgico. Entonces, lo que tenemos que evaluar primero son los criterios absolutos de entrar a quirófano. Entonces, un paciente inestable hemodinámicamente, un paciente que tenga un hematoma retroperitoneal pulsátil y un paciente que tengamos un descenso de hematocrito de forma bruta es un paciente que tiene que entrar a quirófano. Recordemos que también existen indicaciones relativas. Existen pacientes que no sabían que tenían un solo riñón, que no sabían que en un riñón tenían un tumor. Entonces, un paciente con trauma renal, aunque no esté inestable hemodinámicamente, pero tiene un trauma renal grado 4, pero es un riñón que está enfermo, un riñón que tiene un tumor, esto será una indicación de entrar a quirófano. Ahora, todo trauma renal, así no esté inestable hemodinámicamente, pero tiene lesiones asociadas a otros órganos, también es indicación absoluta de entrar a quirófano. Y bueno, también tenemos los otros traumas renales, como son los traumas renales por causas penetrantes. También existen indicaciones absolutas, indicaciones relativas. No todo trauma penetrante en riñón es indicatorio de cirugía. Debemos de evaluar principalmente, que nos quede bastante claro, que tenga una estabilidad hemodinámica. Les comento un poco la experiencia que hemos tenido acá en el Hospital de Trauma, que es un hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires, que cubre toda la zona norte de lo que es capital de Buenos Aires. Hemos tenido varios pacientes con trauma renal grado 5, de los cuales uno solo tuvimos que reintervenir a las 48 horas. Los otros 3 los observamos durante 15 días. Uno de estos 3 solamente requirió una derivación con catéter doble J
porque en la tomografía control que le hicimos a las 24 horas nos dimos cuenta que había unos coágulos a nivel ureteral. Entonces requirió una derivación para derivar lo que era el hematoma contenido que había en la parte renal, ya que no laceró la gerota. Bueno, entonces como para dar ese aporte y muchas gracias por la atención. Gracias, doctor, a usted por su excelente aporte. Ya tenemos otra pregunta. Cuando se tiene un trauma del uréter y una retención urinaria, ¿cómo se debe manejar? Repito la pregunta, si alguien tiene un aporte, si no seguimos. Cuando se tiene un trauma de uréter y una retención urinaria, ¿cómo se debe manejar? Hola, bueno, en vista vamos a responder esa pregunta. Tenemos un trauma ureteral. Recordemos que los traumas ureterales, principalmente la primera causa son causas iatrogénicas, cirugías más que todo ginecológicas, y en segunda causa las cirugías laparoscópicas. Entonces tenemos un paciente que, bueno, nos dimos cuenta de que tiene una lesión ureteral y nos está haciendo una hidronefrosis, nos está haciendo una alteración de la función renal. En este caso, dependiendo de la lesión y dependiendo del grado que tengamos en la parte ureteral, podemos intervenir para realizar reanastomosis o hacer la anastomosis de ese ureter afectado, o si no, en primer caso, realizar una nefrostomía, que sería lo que nos va a condicionar que esta hidronefrosis cese y el riñón deje de sufrir. Gracias. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. En cuanto al tiempo en urgencia y consulta externa, ¿se debe valorar cada grado de trauma renal? Repito la pregunta. Si en cuanto al tiempo en urgencia y consulta externa, ¿se debe revalorar cada grado de trauma renal? Hola, en realidad es una pregunta bastante, no sé, bastante complicada lo que están diciendo, porque si tienes un trauma renal en la urgencia y lo clasificas como tal, una vez teniendo las condiciones o la estabilidad del paciente, no te va a dar tiempo entre urgencia y consulta externa. O sea, eso es un paciente que por ejemplo acá en mi hospital seguimos estrictamente, una vez damos el egreso hospitalario, hacemos controles inmediatamente acá por la guardia. Así que no sé si eso le sirva o le concluya la pregunta de nuestro compañero. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Por ahora no tenemos más preguntas. ¿Me regalas la última diapositiva, por favor, doctora? Bueno, por último, entonces, invitarlos a todos a nuestra charla el día 25 de julio a las 7:30 de la noche, un live por nuestra página de Instagram, Revisiones Virtuales, titulada COVID-19, una visión multidisciplinaria. Tenemos unos invitados de lujo, doctor José Correa, el doctor Orlando Villarreal, el doctor Jairo Chevel, intensivistas, infectólogos, y estaremos hablando, bueno, ampliamente de ese tema el 25 de julio. Ya haremos oficial en nuestro perfil la tarjeta de invitación y además tenemos un concurso. Entonces están todos cordialmente invitados. Bueno, muchísimas gracias, doctora Camila. Entonces damos por finalizada la revisión en la noche de hoy y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buena noche.